Trabajo en un pequeño taller de costura en la colonia Centro, a unas cuadras del mercado de San Camilito. El día había sido especialmente pesado porque la máquina overlock que uso todos los días se descompuso y tuve que quedarme después de la hora de salida para terminar un pedido urgente. Cuando terminé, ya eran casi las 11 de la noche y la calle estaba más vacía de lo que esperaba. Solo el eco de mis pasos llenaba el aire. La colonia Morelos, donde vivo, no está lejos de mi trabajo. Son unos 20 minutos caminando, pero a esas horas ya no pasan camiones ni combis, y la idea de gastar en un taxi no me hacía gracia. No soy alguien que gana mucho. Además, pensé que ya conocía bien esas calles. He vivido en la zona por años y sabía por dónde caminar para evitar problemas. Pero esa noche, algo se sentía diferente. Tomé Eje 1 Norte, pasando rápido frente a puestos cerrados y lonas caídas, y llegué al cruce con Jesús Carranza. El ambiente estaba pesado, con el olor a basura fermentada colándose en cada respiro. Un grupo de hombres borrachos estaba reunido cerca de un puesto de tacos ya cerrado, riendo y diciendo cosas que no entendí. Aceleré el paso sin mirarlos. No quería darles razones para decirme algo. Doblé por una de las calles menos iluminadas, una que uso de atajo para llegar más rápido. Sabía que era una mala decisión en teoría, pero me dije que solo era paranoia. Me ahorraría unos minutos y ya. Los postes tenían focos amarillos débiles y muchos ni siquiera funcionaban. En el fondo, veía sombras de edificios antiguos con ventanas rotas y grafitis descascarados. A mitad de la cuadra, me encontré con un hombre. No era muy alto, pero estaba bien vestido. Traía una camisa blanca metida en el pantalón y su cabello estaba peinado hacia atrás. Tenía una sonrisa amable, pero su expresión se veía un poco tensa, como si algo le preocupase. Al principio, pensé que me iba a pedir dinero, pero lo que me dijo fue algo diferente. «Oiga, amigo, ¿puede ayudarme? No me tardo, es que necesito mover una caja a mi coche. Está pesado y no puedo solo». El hombre señaló hacia la acera, donde había una caja de madera de tamaño mediano, como de esas en las que los negocios de frutas guardan mercancía. El problema era que la caja no tenía tapa y algo estaba cubierto con un plástico negro que brillaba bajo la luz débil de un farol. No sé por qué, pero me dio mala espina desde el principio. Quizás era porque no había ningún coche a la vista, o porque sus manos estaban temblando un poco, como si estuviera nervioso. «¿Dónde está su coche?», le pregunté, intentando sonar casual. «Aquí, a la vuelta, en la siguiente calle», respondió apresurado, señalando con la cabeza. Sus ojos no me miraban directamente, sino hacia todos lados, como si estuviera vigilando algo. Sentí un nudo en el estómago, pero no quería parecer grosero o cobarde, así que acepté. Me acerqué a la caja y él se puso del otro lado para levantarla conmigo. La madera era áspera, con astillas que amenazaban con clavarse en mis manos. Apenas habíamos levantado la caja unos centímetros del suelo cuando sentí que algo se movía dentro. No era un movimiento grande, pero lo suficiente para notarlo. Me detuve de golpe. «¿Qué es esto?», le solté, incómodo. «Nada, nada. Solo está mal acomodado lo que llevo. No pasa nada, vamos, que ya casi llegamos», dijo rápido, casi como si estuviera suplicando. Me incliné ligeramente y el plástico negro se deslizó un poco hacia un lado, dejando entrever algo que me congeló en el lugar, un trapo ensangrentado. No fue solo una mancha,
El trapo estaba empapado en sangre, y debajo de él había algo que parecía un pedazo de piel humana. La textura era inconfundible, como la piel del brazo de alguien. Sentí un golpe de adrenalina tan fuerte que mi primer impulso fue soltar la caja y dar un paso atrás. El hombre reaccionó en un segundo. Me lanzó una mirada gélida, completamente diferente a su sonrisa amable de hace un momento. Metió la mano a la parte trasera de su pantalón y sacó un cuchillo grande, uno de esos de cocina que son para cortar carne. «No te metas donde no te llaman», gritó con una furia que me heló la sangre. No esperé a que hiciera nada. Giré sobre mis talones y corrí como nunca antes en mi vida. Sentía mis piernas pesadas y el corazón latiéndome tan fuerte que dolía, pero no me detuve. Escuché sus pasos detrás de mí al principio, rápidos y fuertes, pero después se desvanecieron. No me atreví a mirar atrás, solo corrí. Cuando llegué a una calle más transitada, me detuve un segundo para tomar aire. Había un par de coches pasando y algunas personas caminando en la otra acera. Me sentí un poco más seguro, pero todavía no podía sacarme de la cabeza la imagen de ese trapo empapado y lo que había debajo. No fui a casa esa noche. Me metí a un Oxxo que estaba abierto las 24 horas y me quedé ahí hasta que amaneció. El empleado me miraba con curiosidad, pero no dije nada. Solo pedí un café y me senté junto a la ventana, vigilando la calle. Al día siguiente, fui a la delegación para reportar lo que había pasado, pero los policías apenas me hicieron caso. Dijeron que no podían hacer nada si no había pruebas. Intenté olvidar lo ocurrido, pero una semana después, mientras veía las noticias, mi estómago se hundió. Encontraron un cadáver desmembrado en un lote baldío cerca de la colonia Morelos. Las bolsas negras y los trapos ensangrentados coincidían con lo que vi esa noche. Desde entonces, no he vuelto a caminar solo por esas calles. Y cada vez que escucho a alguien pedir ayuda en la calle, un escalofrío me recorre el cuerpo. Porque a veces, ayudar a un desconocido puede costarte más de lo que estás dispuesto a pagar. Ser repartidor de comida no es precisamente un trabajo fácil. El sueldo es bajo, las propinas son impredecibles y nunca sabes qué tipo de clientes te vas a encontrar. Pero es honesto, y con eso me basta. Vivo en un departamento pequeño en Tepito, así que la zona ya no me asusta como a los que vienen de fuera. De todos modos, nunca me relajo del todo. Aquí, bajar la guardia puede costarte caro. Esa noche llevaba ya más de 12 horas trabajando. Estaba pensando en terminar mi turno cuando me llegó un último pedido a través de la aplicación. Era para entregar tacos al pastor y una torta de milanesa en la colonia Morelos, a unas calles de donde estaba. La propina prometida no era gran cosa, pero el pedido estaba tan cerca que pensé, una última entrega y me voy a casa. El mapa me llevó a una calle estrecha, con las banquetas llenas de autos estacionados. La luz de los postes era tenue y el aire olía a humedad y basura. Revisé la dirección. Un número 73 pintado a mano en la pared de una vieja vecindad. Las ventanas estaban cerradas con láminas de metal y la puerta de madera tenía un gran candado, como si no hubiera nadie viviendo ahí. Toqué el timbre una vez. Nada. Esperé y volví a tocar. Silencio. «Qué raro», murmuré, mirando la app para confirmar que era la dirección correcta. Estaba a punto de cancelar el pedido cuando escuché pasos detrás de mí. Me giré rápidamente y vi a un hombre acercándose. Era delgado,
con una sudadera gris que le quedaba grande y una gorra negra que le cubría casi toda la cara. No parecía un cliente, pero antes de que pudiera decir algo, habló. ¿Traes el pedido?, preguntó, en voz baja, como si no quisiera que lo escucharan. Sí, pero no contestan en la dirección, respondí, señalando la puerta cerrada. Ah, es para mí. Perdón, no vi que ya habías llegado. Extendió una mano para recibir la comida. Se la di con cierta desconfianza, pero la app mostraba que el pedido ya estaba pagado, así que no había motivo para preocuparme. Sin embargo, cuando pensé que eso era todo, el hombre sacó un paquete envuelto en cinta adhesiva de una mochila negra y me lo tendió. Oye, necesito un favor. Llévale esto a otra dirección. Está cerca, a unas cuadras de aquí. Es rápido, y te doy una buena propina por las molestias. Algo en su tono me puso incómodo. Miré el paquete. Era rectangular, del tamaño de una caja de zapatos, y estaba envuelto de manera tan apretada que no se veía lo que contenía. El hombre notó mi duda y me apuró. No pesa nada. Mira, te doy 500 pesos ahorita y otros 500 cuando llegues. Es seguro. Yo mismo se lo mandé pedir a mi primo, pero no puedo ir ahorita porque estoy esperando otra cosa. La cantidad era tentadora. En un buen día, apenas gano eso en todo el turno. Pero algo no encajaba. Las entregas adicionales no son parte del protocolo de la app, y además, el hombre parecía nervioso. Sus ojos iban de un lado a otro, como si temiera que alguien lo estuviera vigilando. No sé, esto no es parte de mi trabajo, dije, retrocediendo un poco. Su actitud cambió de inmediato. Su mirada se endureció, y aunque no levantó la voz, su tono fue más firme. No te estoy preguntando, compa. Es solo un favor. Agarra el paquete y ya. No te va a pasar nada. En ese momento me di cuenta de que no tenía opción. Si me negaba, no sabía cómo reaccionaría ese tipo, y tampoco quería averiguarlo. Con una sensación de incomodidad creciendo en el pecho, tomé el paquete y le pregunté la dirección. Calle de Mineros, número 28. Ahí toca la puerta gris. Les dices que vas de parte de El Chino. Sus palabras eran rápidas, casi como si quisiera terminar la conversación lo antes posible. Sin decir nada más, me giré y me subí a mi moto. Encendí el motor y avancé despacio por la calle, sintiendo el peso del paquete en la mochila. A medida que me alejaba, una sensación de paranoia empezó a invadirme. Algo no estaba bien. El hombre había estado demasiado insistente, y la forma en que el paquete estaba envuelto me hacía imaginar lo peor. Me detuve en una esquina iluminada y me quité la mochila. No podía quedarme con la duda. Abrí el cierre y saqué el paquete. La cinta estaba tan bien pegada que tuve que usar las llaves de la moto para rasgarla. Cuando finalmente lo abrí, un olor metálico y nauseabundo me golpeó. Dentro había bolsas de plástico transparentes, llenas de lo que parecía carne cruda. Pero no era cualquier carne. Había dedos humanos, con uñas todavía adheridas, y un trozo de lo que parecía una mandíbula, con dientes ensangrentados. Sentí que el estómago se me revolvía. Dejé caer el paquete y me cubrí la boca para no vomitar. El corazón me latía con tanta fuerza que podía escucharlo en mis oídos. Estaba metido en algo mucho más grande de lo que podía manejar. Tomé el paquete del suelo, lo volví a meter a la mochila y me subí a la moto.
No podía entregarlo. No podía seguir con esto. Mi instinto me gritaba que saliera de ahí lo más rápido posible, que me deshiciera de esa cosa y desapareciera. Pero entonces, a lo lejos, vi un coche negro estacionado. Dentro había 2 hombres observándome. Uno de ellos hablaba por teléfono mientras el otro mantenía la mirada fija en mí. Mi garganta se secó al instante. Estaban vigilándome. Sabían lo que traía y seguramente no me dejarían escapar tan fácil. Si huía, podrían alcanzarme. No era como si mi moto pudiera competir con un coche. Con manos temblorosas, seguí conduciendo hacia la dirección que me habían dado. La calle de Mineros estaba más oscura que la anterior. Llegué al número 28 y vi la puerta gris. Mi mente corría con 1000 pensamientos. ¿Y si simplemente arrojaba el paquete y me iba? ¿Y si tocaba y trataba de explicar que no tenía nada que ver? Pero la idea de que esos hombres pudieran seguirme hasta mi casa me aterrorizaba más. Toqué la puerta con los nudillos, esperando que no contestara nadie. Pero al cabo de unos segundos, la puerta se abrió apenas un poco. Un rostro apareció entre las sombras, un hombre robusto, con barba desordenada y una cicatriz en la mejilla. No dijo nada, solo extendió la mano esperando el paquete. Es de parte de El Chino, dije, intentando que mi voz no temblara. El hombre tomó la mochila, la revisó rápido y me miró. Por un segundo pensé que iba a pasar algo, que me obligarían a entrar o que no me dejarían ir. Pero simplemente asintió y cerró la puerta sin decir palabra. No esperé más. Subí a mi moto y me fui tan rápido como pude, con el corazón latiendo a toda velocidad. Esa noche no volví a aceptar pedidos. Llegué a mi departamento, cerré con llave y me senté en el suelo, temblando. Desde entonces, cada vez que veo un paquete envuelto con cinta adhesiva o alguien me pide un favorcito, recuerdo esa noche, porque sé que estuve a un paso de desaparecer. Y en esta ciudad, a veces basta con un solo mal paso para no volver jamás. Todas las mañanas me levanto a las 5 para preparar los caldos que vendo en mi puesto en la colonia Morelos. Es un trabajo pesado, pero es lo que me da para mantener a mi hijo Emilio. Él tiene 6 años y es mi vida entera. Desde que su papá se fue, me las he arreglado sola. Trabajo duro para que no le falte nada, y aunque la colonia puede ser peligrosa, ya conozco a la mayoría de la gente que pasa por aquí. Por eso, cuando algo o alguien no cuadra, me doy cuenta de inmediato. Mi puesto está en la esquina de Mineros y Alfareros, a unos metros de un taller mecánico y una tienda de abarrotes que abre a las 8. Tengo clientes fijos que vienen todos los días por su desayuno. Obreros, mecánicos, incluso una señora mayor que siempre me pide el consomé más calientito que tengas. Pero hace unas semanas llegó alguien nuevo, un hombre que me incomodó desde el principio. Era un tipo alto, delgado, con una barba descuidada y una gorra negra que nunca se quitaba. Siempre venía bien vestido, con pantalones de mezclilla y camisas limpias, pero sus ojos eran lo que más me inquietaba. Oscuros, profundos, como si estuviera viéndote más allá de la piel. Lo llamé el hombre del caldo, porque todos los días pedía lo mismo, un caldo grande con mucho chile. No decía mucho, solo lo justo para pedir la comida y pagar, pero siempre se quedaba más tiempo del necesario, observándome mientras atendía a otros clientes. Y lo peor
era que sabía cosas sobre mí. La primera vez que mencionó a Emilio, casi dejó caer el cucharón con el que servía el caldo. «¿Cómo está tu hijo?», preguntó, como si lo conociera. No supe qué responder. En mi cabeza traté de recordar si alguien me lo había presentado, pero no tenía idea de quién era. Me limité a sonreír forzada y decir, «Bien, gracias». Pensé que quizá lo había visto alguna vez jugando cerca del puesto, pero algo en su tono me dejó intranquila. No era curiosidad lo que había en su voz, era otra cosa, algo más pesado. Día tras día, el hombre seguía viniendo. Siempre hacía comentarios que me ponían nerviosa. Un día me dijo, «Tu niño es muy bonito, se parece mucho a ti». Otro mencionó algo sobre la escuela de Emilio, como si supiera cuál era. Intenté ignorarlo, pensando que quizás solo era un cliente raro, pero mi instinto me decía que algo estaba mal. Empecé a vigilar más a Emilio, a asegurarme de que no se alejara del puesto mientras jugaba. Le dije que no hablara con desconocidos y que siempre me avisara si alguien se le acercaba. Una tarde, mientras recogía las cosas después de cerrar, lo vi. Estaba al otro lado de la calle, recargado en un poste, fumando un cigarro y mirándome. No hacía nada, solo observaba. Mi piel se erizó y sin pensarlo, tomé a Emilio de la mano y apuré el paso hacia nuestra casa, que estaba a unas calles. Esa noche no pude dormir. ¿Qué quería ese hombre? ¿Por qué me seguía? Pasaron unos días sin que lo viera y empecé a relajarme. Me convencí de que quizás solo había sido mi imaginación, que el tipo no era tan peligroso como parecía. Pero entonces, una mañana, todo cambió. Eran casi las 10 y el puesto estaba lleno de clientes. Emilio estaba sentado en una banqueta cerca de mí, jugando con un carrito de plástico. Mientras servía un caldo, sentí un escalofrío en la nuca. Al voltear, lo vi de nuevo. El hombre del caldo estaba allí, parado a unos metros, mirándome. Esta vez no pidió nada, ni siquiera se acercó al puesto. Solo estaba ahí, observando. De repente, se movió hacia donde estaba Emilio. Mi corazón se detuvo. En un segundo, dejó de ser un cliente raro y se convirtió en una amenaza. Solté el cucharón y corrí hacia mi hijo, pero el hombre ya lo había agarrado del brazo. «¡Suéltalo!», grité, mi voz más fuerte de lo que jamás había sido. Emilio empezó a llorar, forcejeando para soltarse, mientras el hombre intentaba llevárselo. Sin pensarlo, agarré un cuchillo que tenía en el puesto, uno grande que uso para cortar huesos, y corrí hacia ellos. No me importaba nada en ese momento. La rabia y el miedo me daban fuerzas que no sabía que tenía. «Te dije que lo sueltes», grité de nuevo, ahora con el cuchillo en alto. El hombre vaciló, mirándome con esos ojos oscuros. No me subestimó. Sabía que era capaz de usarlo. Finalmente, soltó a Emilio y dio un paso atrás. «Tranquila, solo quería saludarlo», dijo con una sonrisa fría que me heló la sangre. No respondí. Solo tomé a Emilio y lo empujé detrás de mí. Mis manos temblaban, pero no bajé el cuchillo. Otros clientes habían notado la escena y empezaban a acercarse, algunos con celulares en la mano, grabando. El hombre miró a su alrededor, evaluando la situación, y finalmente se giró para alejarse. «Nos veremos pronto», murmuró antes de desaparecer entre las calles. Esa misma tarde fui a la policía. Les conté lo que había pasado. Les di una descripción del hombre, pero no hicieron gran cosa. Me dijeron que debía estar atenta y que si volvía a verlo, llamara de inmediato.
Fue una respuesta tan inútil que salí de la comisaría sintiéndome aún más vulnerable. Sabía que no podía confiar en ellos para protegerme. Tendría que hacerlo yo misma. Dejé de llevar a Emilio al puesto. Ahora se queda con mi vecina mientras trabajo. También cambié mi rutina, abriendo y cerrando en horarios diferentes, moviéndome por calles distintas para despistar a cualquiera que intentara seguirme. Pero la paranoia no me deja. A veces siento que me observa desde las sombras, que está esperando el momento perfecto para volver. No sé qué habría pasado si no lo hubiera enfrentado ese día, si me hubiera paralizado por el miedo. Pero aprendí algo. No hay fuerza más grande que la de una madre protegiendo a su hijo. Y si ese hombre vuelve, esta vez no voy a correr. Esta vez estoy lista. Nunca me había considerado alguien supersticioso, pero debo admitir que desde que me mudé a la colonia Morelos, algo en el ambiente se sentía raro. La decisión de alquilar un cuarto en esa vecindad fue más necesidad que elección. Mi salario como auxiliar en una tienda de herramientas no daba para mucho, y los precios de la renta en cualquier otra parte de la ciudad estaban por las nubes. Encontrar ese cuarto, a tan solo 10 minutos caminando de mi trabajo, por un precio tan bajo, parecía una suerte increíble. Demasiado bueno para ser verdad. El lugar no era lo que se dice acogedor, una vecindad vieja, con paredes descascaradas y manchas de humedad que parecían mapas de algún país desconocido. El patio central estaba lleno de cosas acumuladas, sillas rotas, macetas, cajas de cartón que nadie se molestaba en tirar, y las ventanas de los cuartos apenas dejaban entrar algo de luz por las cortinas viejas y raídas que las cubrían. Pero no me importaba. Yo solo necesitaba un techo y un lugar donde dormir. Desde el primer día, noté que los vecinos me miraban de forma extraña. La mayoría eran mayores, personas que probablemente llevaban viviendo ahí toda su vida. Cuando pasaba, las conversaciones se detenían y los saludos eran apenas murmullos. Nadie se tomaba el tiempo para presentarse o preguntarme algo sobre mí. Al principio pensé que era simplemente desconfianza hacia un forastero, pero pronto entendí que había algo más. Algo que no se decía, pero que flotaba en el aire como un secreto que todos compartían. Mi cuarto era pequeño, apenas lo suficiente para una cama individual, un ropero desvencijado y una mesa. Las primeras noches fueron tranquilas. Bueno, lo tranquilas que pueden ser en una colonia como esa. Por las noches se escuchaban perros ladrando, el grito ocasional de algún borracho en la calle y de vez en cuando el sonido de un carrito de tamales que pasaba cerca a pesar de la hora. Lo típico. Pero todo cambió la noche del viernes. Había llegado tarde del trabajo, cansado y con ganas de dormir. Apenas había apagado la luz cuando escuché algo. Eran golpes suaves, rítmicos, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado en el piso. Venían de la habitación contigua, aunque no recordaba haber visto a nadie entrar o salir de ahí desde que llegué. De hecho, esa puerta siempre estaba cerrada, y su aspecto descuidado daba la impresión de que llevaba años sin usarse. Al principio pensé que sería algún vecino moviendo muebles, pero los ruidos no paraban. Golpes, arrastres, algo que sonaba como un susurro ahogado. Me quedé en la cama, tratando de ignorarlo, pero la curiosidad empezó a ganar. ¿Qué estaba pasando en ese cuarto? ¿Quién vivía ahí? Me levanté, intentando no hacer ruido,
y salí al pasillo. La vecindad estaba completamente en silencio, solo iluminada por la luz tenue de un foco amarillento colgado en el techo. Caminé hasta la puerta contigua y me quedé ahí, escuchando. Los ruidos seguían. Algo golpeaba contra el suelo y había un murmullo, como si alguien hablara en voz baja. Tragué saliva. Por alguna razón, no podía evitar sentir que no debía estar ahí. Toqué la puerta, primero suavemente y luego con más fuerza. «¿Hola? ¿Hay alguien?», pregunté, mi voz apenas un susurro. Los ruidos se detuvieron de inmediato. El silencio que siguió fue tan profundo que casi podía escuchar mi propio corazón latiendo. La ausencia de sonido era aún más perturbadora que los ruidos. Di un paso atrás, pero entonces noté algo. Había un olor que se filtraba por debajo de la puerta. Un olor acre, penetrante, como metal oxidado mezclado con algo podrido. Me cubrí la nariz y me alejé de ahí. Regresé a mi cuarto con el corazón acelerado, sintiendo que alguien me estaba observando. Esa noche no dormí. Al día siguiente, intenté preguntar discretamente a los vecinos sobre el cuarto contiguo. Primero hablé con una señora que vendía tamales en la entrada de la vecindad. «Disculpe, señora, ¿sabe quién vive en el cuarto de al lado del mío?». La mujer me miró como si hubiera dicho algo prohibido. Bajó la vista y negó con la cabeza. «Nadie. Ese cuarto está vacío. Mejor no pregunte tanto, joven». Dio media vuelta, dejando claro que no quería seguir hablando. Intenté con otros vecinos, pero las respuestas eran las mismas. «No sé. No es asunto suyo. Mejor déjelo así». Nadie quería hablar de ese cuarto, y cada vez que mencionaba el tema, las miradas de desconfianza hacia mí se hacían más intensas. Esa noche, los ruidos volvieron. Esta vez, no eran solo golpes y arrastres. Había un sonido nuevo, algo que me heló la sangre. Un gemido, bajo y gutural, como si alguien estuviera sufriendo. No pude contenerme más. Tomé una linterna y salí de mi cuarto decidido a averiguar qué estaba pasando. Si nadie más quería hacerlo, tendría que ser yo. La puerta del cuarto estaba cerrada, pero al acercarme, noté que no estaba completamente asegurada. Un ligero empujón la abrió, revelando una habitación oscura y sofocante. El olor era insoportable, tan fuerte que me hizo retroceder un paso. Iluminé el interior con la linterna y vi que el cuarto estaba lleno de cajas apiladas y plásticos negros que parecían cubrir algo en el suelo. Avancé con cuidado, tratando de no hacer ruido. Las cajas estaban etiquetadas con palabras que no entendí y algunas estaban manchadas con lo que parecía ser sangre seca. Cuando iluminé el plástico negro, vi que estaba cubriendo un bulto, algo grande. Un golpe fuerte detrás de mí me hizo girar. La puerta del cuarto se había cerrado y al levantar la linterna, vi una figura en la entrada. Era uno de los vecinos, un hombre robusto que solía pasar las tardes sentado en el patio. Ahora me miraba con los ojos entrecerrados, su rostro parcialmente oculto por las sombras. «Te dije que no preguntaras tanto», dijo, su voz firme y fría. Antes de que pudiera responder, sentí más pasos detrás de mí. Al girarme, vi que había al menos 4 personas más entrando al cuarto, bloqueándome la salida. Sus expresiones eran serias, casi indiferentes, como si lo que estaban a punto de hacer fuera algo que ya habían hecho muchas veces. «No debiste meterte aquí, chamaco», dijo una de las mujeres, mientras cerraban la puerta con seguro.
Esa fue la última vez que alguien me vio en la vecindad. Mi moto apareció días después abandonada en otra colonia. Las autoridades no investigaron mucho. En esa zona, las desapariciones son tan comunes como los mercados ambulantes. Nadie habla de mí ni del cuarto contiguo. Ahora, otro joven vive en mi cuarto. Y a veces, por las noches, seguramente también escucha los ruidos provenientes del cuarto del fondo. Pero nadie le advertirá nada, como a mí. Trabajo en un pequeño taller de costura en la colonia Centro, a unas cuadras del mercado de San Camilito. El día había sido especialmente pesado porque la máquina overlock que uso todos los días se descompuso y tuve que quedarme después de la hora de salida para terminar un pedido urgente. Cuando terminé, ya eran casi las 11 de la noche y la calle estaba más vacía de lo que esperaba. Solo el eco de mis pasos llenaba el aire. La colonia Morelos, donde vivo, no está lejos de mi trabajo. Son unos 20 minutos caminando, pero a esas horas ya no pasan camiones ni combis, y la idea de gastar en un taxi no me hacía gracia. No soy alguien que gana mucho. Además, pensé que ya conocía bien esas calles. He vivido en la zona por años y sabía por dónde caminar para evitar problemas. Pero esa noche, algo se sentía diferente. Tomé Eje 1 Norte, pasando rápido frente a puestos cerrados y lonas caídas, y llegué al cruce con Jesús Carranza. El ambiente estaba pesado, con el olor a basura fermentada colándose en cada respiro. Un grupo de hombres borrachos estaba reunido cerca de un puesto de tacos ya cerrado, riendo y diciendo cosas que no entendí. Aceleré el paso sin mirarlos. No quería darles razones para decirme algo. Doblé por una de las calles menos iluminadas, una que uso de atajo para llegar más rápido. Sabía que era una mala decisión en teoría, pero me dije que solo era paranoia. Me ahorraría unos minutos y ya. Los postes tenían focos amarillos débiles y muchos ni siquiera funcionaban. En el fondo, veía sombras de edificios antiguos con ventanas rotas y grafitis descascarados. A mitad de la cuadra, me encontré con un hombre. No era muy alto, pero estaba bien vestido. Traía una camisa blanca metida en el pantalón y su cabello estaba peinado hacia atrás. Tenía una sonrisa amable, pero su expresión se veía un poco tensa, como si algo le preocupase. Al principio, pensé que me iba a pedir dinero, pero lo que me dijo fue algo diferente. «Oiga, amigo, ¿puede ayudarme? No me tardo, es que necesito mover una caja a mi coche. Está pesado y no puedo solo». El hombre señaló hacia la acera, donde había una caja de madera de tamaño mediano, como de esas en las que los negocios de frutas guardan mercancía. El problema era que la caja no tenía tapa y algo estaba cubierto con un plástico negro que brillaba bajo la luz débil de un farol. No sé por qué, pero me dio mala espina desde el principio. Quizás era porque no había ningún coche a la vista, o porque sus manos estaban temblando un poco, como si estuviera nervioso. «¿Dónde está su coche?», le pregunté, intentando sonar casual. «Aquí, a la vuelta, en la siguiente calle», respondió apresurado, señalando con la cabeza. Sus ojos no me miraban directamente, sino hacia todos lados, como si estuviera vigilando algo. Sentí un nudo en el estómago, pero no quería parecer grosero o cobarde, así que acepté. Me acerqué a la caja y él se puso del otro lado para levantarla conmigo. La madera era áspera, con astillas que amenazaban con clavarse en mis manos. Apenas habíamos levantado la caja unos centímetros del suelo
cuando sentí que algo se movía dentro. No era un movimiento grande, pero lo suficiente para notarlo. Me detuve de golpe. ¿Qué es esto?, le solté, incómodo. Nada, nada. Solo está mal acomodado lo que llevo. No pasa nada, vamos, que ya casi llegamos, dijo rápido, casi como si estuviera suplicando. Me incliné ligeramente y el plástico negro se deslizó un poco hacia un lado, dejando entrever algo que me congeló en el lugar. Un trapo ensangrentado. No fue solo una mancha. El trapo estaba empapado en sangre, y debajo de él había algo que parecía un pedazo de piel humana. La textura era inconfundible, como la piel del brazo de alguien. Sentí un golpe de adrenalina tan fuerte que mi primer impulso fue soltar la caja y dar un paso atrás. El hombre reaccionó en un segundo. Me lanzó una mirada gélida, completamente diferente a su sonrisa amable de hace un momento. Metió la mano a la parte trasera de su pantalón y sacó un cuchillo grande, uno de esos de cocina que son para cortar carne. «No te metas donde no te llaman», gritó con una furia que me heló la sangre. No esperé a que hiciera nada. Giré sobre mis talones y corrí como nunca antes en mi vida. Sentía mis piernas pesadas y el corazón latiéndome tan fuerte que dolía, pero no me detuve. Escuché sus pasos detrás de mí al principio, rápidos y fuertes, pero después se desvanecieron. No me atreví a mirar atrás, solo corrí. Cuando llegué a una calle más transitada, me detuve un segundo para tomar aire. Había un par de coches pasando y algunas personas caminando en la otra acera. Me sentí un poco más seguro, pero todavía no podía sacarme de la cabeza la imagen de ese trapo empapado y lo que había debajo. No fui a casa esa noche. Me metí a un Oxxo que estaba abierto las 24 horas y me quedé ahí hasta que amaneció. El empleado me miraba con curiosidad, pero no dije nada. Solo pedí un café y me senté junto a la ventana, vigilando la calle. Al día siguiente, fui a la delegación para reportar lo que había pasado, pero los policías apenas me hicieron caso. Dijeron que no podían hacer nada si no había pruebas. Intenté olvidar lo ocurrido, pero una semana después, mientras veía las noticias, mi estómago se hundió. Encontraron un cadáver desmembrado en un lote baldío cerca de la colonia Morelos. Las bolsas negras y los trapos ensangrentados coincidían con lo que vi esa noche. Desde entonces, no he vuelto a caminar solo por esas calles. Y cada vez que escucho a alguien pedir ayuda en la calle, un escalofrío me recorre el cuerpo. Porque a veces, ayudar a un desconocido puede costarte más de lo que estás dispuesto a pagar. Ser repartidor de comida no es precisamente un trabajo fácil. El sueldo es bajo, las propinas son impredecibles y nunca sabes qué tipo de clientes te vas a encontrar. Pero es honesto, y con eso me basta. Vivo en un departamento pequeño en Tepito, así que la zona ya no me asusta como a los que vienen de fuera. De todos modos, nunca me relajo del todo. Aquí, bajar la guardia puede costarte caro. Esa noche llevaba ya más de 12 horas trabajando. Estaba pensando en terminar mi turno cuando me llegó un último pedido a través de la aplicación. Era para entregar tacos al pastor y una torta de milanesa en la colonia Morelos, a unas calles de donde estaba. La propina prometida no era gran cosa, pero el pedido estaba tan cerca que pensé, una última entrega y me voy a casa. El mapa me llevó a una calle estrecha, con las banquetas llenas de autos estacionados. La luz de los postes era tenue y el aire olía a humedad y basura. Revisé la dirección. Un número 73 pintado a mano
en la pared de una vieja vecindad. Las ventanas estaban cerradas con láminas de metal y la puerta de madera tenía un gran candado, como si no hubiera nadie viviendo ahí. Toqué el timbre una vez. Nada. Esperé y volví a tocar. Silencio. «Qué raro», murmuré, mirando la app para confirmar que era la dirección correcta. Estaba a punto de cancelar el pedido cuando escuché pasos detrás de mí. Me giré rápidamente y vi a un hombre acercándose. Era delgado, con una sudadera gris que le quedaba grande y una gorra negra que le cubría casi toda la cara. No parecía un cliente, pero antes de que pudiera decir algo, habló. «¿Traes el pedido?», preguntó, en voz baja, como si no quisiera que lo escucharan. «Sí, pero no contestan en la dirección», respondí, señalando la puerta cerrada. «Ah, es para mí. Perdón, no vi que ya habías llegado». Extendió una mano para recibir la comida. Se la di con cierta desconfianza, pero la app mostraba que el pedido ya estaba pagado, así que no había motivo para preocuparme. Sin embargo, cuando pensé que eso era todo, el hombre sacó un paquete envuelto en cinta adhesiva de una mochila negra y me lo tendió. «Oye, necesito un favor. Llévale esto a otra dirección. Está cerca, a unas cuadras de aquí. Es rápido, y te doy una buena propina por las molestias». Algo en su tono me puso incómodo. Miré el paquete. Era rectangular, del tamaño de una caja de zapatos, y estaba envuelto de manera tan apretada que no se veía lo que contenía. El hombre notó mi duda y me apuró. «No pesa nada. Mira, te doy 500 pesos ahorita y otros 500 cuando llegues. Es seguro. Yo mismo se lo mandé pedir a mi primo, pero no puedo ir ahorita porque estoy esperando otra cosa». La cantidad era tentadora. En un buen día, apenas gano eso en todo el turno. Pero algo no encajaba. Las entregas adicionales no son parte del protocolo de la app, y además, el hombre parecía nervioso. Sus ojos iban de un lado a otro, como si temiera que alguien lo estuviera vigilando. «No sé, esto no es parte de mi trabajo», dije, retrocediendo un poco. Su actitud cambió de inmediato. Su mirada se endureció, y aunque no levantó la voz, su tono fue más firme. «No te estoy preguntando, compa. Es solo un favor. Agarra el paquete y ya. No te va a pasar nada». En ese momento me di cuenta de que no tenía opción. Si me negaba, no sabía cómo reaccionaría ese tipo, y tampoco quería averiguarlo. Con una sensación de incomodidad creciendo en el pecho, tomé el paquete y le pregunté la dirección. «Calle de Mineros, número 28. Ahí toca la puerta gris. Les dices que vas de parte de El Chino». Sus palabras eran rápidas, casi como si quisiera terminar la conversación lo antes posible. Sin decir nada más, me giré y me subí a mi moto. Encendí el motor y avancé despacio por la calle, sintiendo el peso del paquete en la mochila. A medida que me alejaba, una sensación de paranoia empezó a invadirme. Algo no estaba bien. El hombre había estado demasiado insistente, y la forma en que el paquete estaba envuelto me hacía imaginar lo peor. Me detuve en una esquina iluminada y me quité la mochila. No podía quedarme con la duda. Abrí el cierre y saqué el paquete. La cinta estaba tan bien pegada que tuve que usar las llaves de la moto para rasgarla. Cuando finalmente lo abrí, un olor metálico y nauseabundo me golpeó. Dentro había bolsas de plástico transparentes,
llenas de lo que parecía carne cruda. Pero no era cualquier carne. Había dedos humanos, con uñas todavía adheridas, y un trozo de lo que parecía una mandíbula, con dientes ensangrentados. Sentí que el estómago se me revolvía. Dejé caer el paquete y me cubrí la boca para no vomitar. El corazón me latía con tanta fuerza que podía escucharlo en mis oídos. Estaba metido en algo mucho más grande de lo que podía manejar. Tomé el paquete del suelo, lo volví a meter a la mochila y me subí a la moto. No podía entregarlo. No podía seguir con esto. Mi instinto me gritaba que saliera de ahí lo más rápido posible, que me deshiciera de esa cosa y desapareciera. Pero entonces, a lo lejos, vi un coche negro estacionado. Dentro había 2 hombres observándome. Uno de ellos hablaba por teléfono mientras el otro mantenía la mirada fija en mí. Mi garganta se secó al instante. Estaban vigilándome. Sabían lo que traía y seguramente no me dejarían escapar tan fácil. Si huía, podrían alcanzarme. No era como si mi moto pudiera competir con un coche. Con manos temblorosas, seguí conduciendo hacia la dirección que me habían dado. La calle de Mineros estaba más oscura que la anterior. Llegué al número 28 y vi la puerta gris. Mi mente corría con 1000 pensamientos. ¿Y si simplemente arrojaba el paquete y me iba? ¿Y si tocaba y trataba de explicar que no tenía nada que ver? Pero la idea de que esos hombres pudieran seguirme hasta mi casa me aterrorizaba más. Toqué la puerta con los nudillos, esperando que no contestara nadie. Pero al cabo de unos segundos, la puerta se abrió apenas un poco. Un rostro apareció entre las sombras, un hombre robusto, con barba desordenada y una cicatriz en la mejilla. No dijo nada, solo extendió la mano esperando el paquete. Es de parte de El Chino, dije, intentando que mi voz no temblara. El hombre tomó la mochila, la revisó rápido y me miró. Por un segundo pensé que iba a pasar algo, que me obligarían a entrar o que no me dejarían ir. Pero simplemente asintió y cerró la puerta sin decir palabra. No esperé más. Subí a mi moto y me fui tan rápido como pude, con el corazón latiendo a toda velocidad. Esa noche no volví a aceptar pedidos. Llegué a mi departamento, cerré con llave y me senté en el suelo, temblando. Desde entonces, cada vez que veo un paquete envuelto con cinta adhesiva o alguien me pide un favorcito, recuerdo esa noche, porque sé que estuve a un paso de desaparecer. Y en esta ciudad, a veces basta con un solo mal paso para no volver jamás. Todas las mañanas me levanto a las 5 para preparar los caldos que vendo en mi puesto en la colonia Morelos. Es un trabajo pesado, pero es lo que me da para mantener a mi hijo Emilio. Él tiene 6 años y es mi vida entera. Desde que su papá se fue, me las he arreglado sola. Trabajo duro para que no le falte nada, y aunque la colonia puede ser peligrosa, ya conozco a la mayoría de la gente que pasa por aquí. Por eso, cuando algo o alguien no cuadra, me doy cuenta de inmediato. Mi puesto está en la esquina de Mineros y Alfareros, a unos metros de un taller mecánico y una tienda de abarrotes que abre a las 8. Tengo clientes fijos que vienen todos los días por su desayuno. Obreros, mecánicos, incluso una señora mayor que siempre me pide el consomé más calientito que tengas. Pero hace unas semanas llegó alguien nuevo, un hombre que me incomodó desde el principio. Era un tipo alto, delgado,
con una barba descuidada y una gorra negra que nunca se quitaba. Siempre venía bien vestido, con pantalones de mezclilla y camisas limpias, pero sus ojos eran lo que más me inquietaba. Oscuros, profundos, como si estuviera viéndote más allá de la piel. Lo llamé el hombre del caldo, porque todos los días pedía lo mismo: un caldo grande con mucho chile. No decía mucho, solo lo justo para pedir la comida y pagar, pero siempre se quedaba más tiempo del necesario, observándome mientras atendía a otros clientes. Y lo peor era que sabía cosas sobre mí. La primera vez que mencionó a Emilio, casi dejó caer el cucharón con el que servía el caldo. «¿Cómo está tu hijo?», preguntó, como si lo conociera. No supe qué responder. En mi cabeza traté de recordar si alguien me lo había presentado, pero no tenía idea de quién era. Me limité a sonreír forzada y decir: «Bien, gracias». Pensé que quizá lo había visto alguna vez jugando cerca del puesto, pero algo en su tono me dejó intranquila. No era curiosidad lo que había en su voz, era otra cosa, algo más pesado. Día tras día, el hombre seguía viniendo. Siempre hacía comentarios que me ponían nerviosa. Un día me dijo: «Tu niño es muy bonito, se parece mucho a ti». Otro mencionó algo sobre la escuela de Emilio, como si supiera cuál era. Intenté ignorarlo, pensando que quizás solo era un cliente raro, pero mi instinto me decía que algo estaba mal. Empecé a vigilar más a Emilio, a asegurarme de que no se alejara del puesto mientras jugaba. Le dije que no hablara con desconocidos y que siempre me avisara si alguien se le acercaba. Una tarde, mientras recogía las cosas después de cerrar, lo vi. Estaba al otro lado de la calle, recargado en un poste, fumando un cigarro y mirándome. No hacía nada, solo observaba. Mi piel se erizó y, sin pensarlo, tomé a Emilio de la mano y apuré el paso hacia nuestra casa, que estaba a unas calles. Esa noche no pude dormir. ¿Qué quería ese hombre? ¿Por qué me seguía? Pasaron unos días sin que lo viera y empecé a relajarme. Me convencí de que quizás solo había sido mi imaginación, que el tipo no era tan peligroso como parecía. Pero entonces, una mañana, todo cambió. Eran casi las 10 y el puesto estaba lleno de clientes. Emilio estaba sentado en una banqueta cerca de mí, jugando con un carrito de plástico. Mientras servía un caldo, sentí un escalofrío en la nuca. Al voltear, lo vi de nuevo. El hombre del caldo estaba allí, parado a unos metros, mirándome. Esta vez no pidió nada, ni siquiera se acercó al puesto. Solo estaba ahí, observando. De repente, se movió hacia donde estaba Emilio. Mi corazón se detuvo. En un segundo, dejó de ser un cliente raro y se convirtió en una amenaza. Solté el cucharón y corrí hacia mi hijo, pero el hombre ya lo había agarrado del brazo. «¡Suéltalo!», grité, mi voz más fuerte de lo que jamás había sido. Emilio empezó a llorar, forcejeando para soltarse, mientras el hombre intentaba llevárselo. Sin pensarlo, agarré un cuchillo que tenía en el puesto, uno grande que uso para cortar huesos, y corrí hacia ellos. No me importaba nada en ese momento. La rabia y el miedo me daban fuerzas que no sabía que tenía. «Te dije que lo sueltes», grité de nuevo, ahora con el cuchillo en alto. El hombre vaciló, mirándome con esos ojos oscuros. No me subestimó. Sabía que era capaz de usarlo. Finalmente, soltó a Emilio y dio un paso atrás. «Tranquila, solo quería saludarlo», dijo con una sonrisa fría que me heló la sangre. No respondí. Solo tomé a Emilio
y lo empujé detrás de mí. Mis manos temblaban, pero no bajé el cuchillo. Otros clientes habían notado la escena y empezaban a acercarse, algunos con celulares en la mano, grabando. El hombre miró a su alrededor, evaluando la situación, y finalmente se giró para alejarse. «Nos veremos pronto», murmuró antes de desaparecer entre las calles. Esa misma tarde fui a la policía. Les conté lo que había pasado. Les di una descripción del hombre, pero no hicieron gran cosa. Me dijeron que debía estar atenta y que si volvía a verlo, llamara de inmediato. Fue una respuesta tan inútil que salí de la comisaría sintiéndome aún más vulnerable. Sabía que no podía confiar en ellos para protegerme. Tendría que hacerlo yo misma. Dejé de llevar a Emilio al puesto. Ahora se queda con mi vecina mientras trabajo. También cambié mi rutina, abriendo y cerrando en horarios diferentes, moviéndome por calles distintas para despistar a cualquiera que intentara seguirme. Pero la paranoia no me deja. A veces siento que me observa desde las sombras, que está esperando el momento perfecto para volver. No sé qué habría pasado si no lo hubiera enfrentado ese día, si me hubiera paralizado por el miedo. Pero aprendí algo. No hay fuerza más grande que la de una madre protegiendo a su hijo. Y si ese hombre vuelve, esta vez no voy a correr. Esta vez estoy lista. Nunca me había considerado alguien supersticioso, pero debo admitir que desde que me mudé a la colonia Morelos, algo en el ambiente se sentía raro. La decisión de alquilar un cuarto en esa vecindad fue más necesidad que elección. Mi salario como auxiliar en una tienda de herramientas no daba para mucho, y los precios de la renta en cualquier otra parte de la ciudad estaban por las nubes. Encontrar ese cuarto, a tan solo 10 minutos caminando de mi trabajo, por un precio tan bajo, parecía una suerte increíble. Demasiado bueno para ser verdad. El lugar no era lo que se dice acogedor, una vecindad vieja, con paredes descascaradas y manchas de humedad que parecían mapas de algún país desconocido. El patio central estaba lleno de cosas acumuladas, sillas rotas, macetas, cajas de cartón que nadie se molestaba en tirar, y las ventanas de los cuartos apenas dejaban entrar algo de luz por las cortinas viejas y raídas que las cubrían. Pero no me importaba. Yo solo necesitaba un techo y un lugar donde dormir. Desde el primer día, noté que los vecinos me miraban de forma extraña. La mayoría eran mayores, personas que probablemente llevaban viviendo ahí toda su vida. Cuando pasaba, las conversaciones se detenían y los saludos eran apenas murmullos. Nadie se tomaba el tiempo para presentarse o preguntarme algo sobre mí. Al principio pensé que era simplemente desconfianza hacia un forastero, pero pronto entendí que había algo más. Algo que no se decía, pero que flotaba en el aire como un secreto que todos compartían. Mi cuarto era pequeño, apenas lo suficiente para una cama individual, un ropero desvencijado y una mesa. Las primeras noches fueron tranquilas. Bueno, lo tranquilas que pueden ser en una colonia como esa. Por las noches se escuchaban perros ladrando, el grito ocasional de algún borracho en la calle y de vez en cuando el sonido de un carrito de tamales que pasaba cerca a pesar de la hora. Lo típico. Pero todo cambió la noche del viernes. Había llegado tarde del trabajo, cansado y con ganas de dormir. Apenas había apagado la luz cuando escuché algo. Eran golpes suaves, rítmicos, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado en el piso.
Venían de la habitación contigua, aunque no recordaba haber visto a nadie entrar o salir de ahí desde que llegué. De hecho, esa puerta siempre estaba cerrada, y su aspecto descuidado daba la impresión de que llevaba años sin usarse. Al principio pensé que sería algún vecino moviendo muebles, pero los ruidos no paraban. Golpes, arrastres, algo que sonaba como un susurro ahogado. Me quedé en la cama, tratando de ignorarlo, pero la curiosidad empezó a ganar. ¿Qué estaba pasando en ese cuarto? ¿Quién vivía ahí? Me levanté, intentando no hacer ruido, y salí al pasillo. La vecindad estaba completamente en silencio, solo iluminada por la luz tenue de un foco amarillento colgado en el techo. Caminé hasta la puerta contigua y me quedé ahí, escuchando. Los ruidos seguían. Algo golpeaba contra el suelo y había un murmullo, como si alguien hablara en voz baja. Tragué saliva. Por alguna razón, no podía evitar sentir que no debía estar ahí. Toqué la puerta, primero suavemente y luego con más fuerza. «¿Hola? ¿Hay alguien?», pregunté, mi voz apenas un susurro. Los ruidos se detuvieron de inmediato. El silencio que siguió fue tan profundo que casi podía escuchar mi propio corazón latiendo. La ausencia de sonido era aún más perturbadora que los ruidos. Di un paso atrás, pero entonces noté algo. Había un olor que se filtraba por debajo de la puerta. Un olor acre, penetrante, como metal oxidado mezclado con algo podrido. Me cubrí la nariz y me alejé de ahí. Regresé a mi cuarto con el corazón acelerado, sintiendo que alguien me estaba observando. Esa noche no dormí. Al día siguiente, intenté preguntar discretamente a los vecinos sobre el cuarto contiguo. Primero hablé con una señora que vendía tamales en la entrada de la vecindad. «Disculpe, señora, ¿sabe quién vive en el cuarto de al lado del mío?». La mujer me miró como si hubiera dicho algo prohibido. Bajó la vista y negó con la cabeza. «Nadie. Ese cuarto está vacío. Mejor no pregunte tanto, joven». Dio media vuelta, dejando claro que no quería seguir hablando. Intenté con otros vecinos, pero las respuestas eran las mismas. «No sé, no es asunto suyo. Mejor déjelo así». Nadie quería hablar de ese cuarto, y cada vez que mencionaba el tema, las miradas de desconfianza hacia mí se hacían más intensas. Esa noche, los ruidos volvieron. Esta vez, no eran solo golpes y arrastres. Había un sonido nuevo, algo que me heló la sangre. Un gemido, bajo y gutural, como si alguien estuviera sufriendo. No pude contenerme más. Tomé una linterna y salí de mi cuarto decidido a averiguar qué estaba pasando. Si nadie más quería hacerlo, tendría que ser yo. La puerta del cuarto estaba cerrada, pero al acercarme, noté que no estaba completamente asegurada. Un ligero empujón la abrió, revelando una habitación oscura y sofocante. El olor era insoportable, tan fuerte que me hizo retroceder un paso. Iluminé el interior con la linterna y vi que el cuarto estaba lleno de cajas apiladas y plásticos negros que parecían cubrir algo en el suelo. Avancé con cuidado, tratando de no hacer ruido. Las cajas estaban etiquetadas con palabras que no entendí y algunas estaban manchadas con lo que parecía ser sangre seca. Cuando iluminé el plástico negro, vi que estaba cubriendo un bulto, algo grande. Un golpe fuerte detrás de mí me hizo girar. La puerta del cuarto se había cerrado y al levantar la linterna, vi una figura en la entrada. Era uno de los vecinos, un hombre robusto que solía pasar las tardes sentado en el patio.
Ahora me miraba con los ojos entrecerrados, su rostro parcialmente oculto por las sombras. «Te dije que no preguntaras tanto», dijo, su voz firme y fría. Antes de que pudiera responder, sentí más pasos detrás de mí. Al girarme, vi que había al menos 4 personas más entrando al cuarto, bloqueándome la salida. Sus expresiones eran serias, casi indiferentes, como si lo que estaban a punto de hacer fuera algo que ya habían hecho muchas veces. «No debiste meterte aquí, chamaco», dijo una de las mujeres, mientras cerraban la puerta con seguro. Esa fue la última vez que alguien me vio en la vecindad. Mi moto apareció días después abandonada en otra colonia. Las autoridades no investigaron mucho. En esa zona, las desapariciones son tan comunes como los mercados ambulantes. Nadie habla de mí ni del cuarto contiguo. Ahora, otro joven vive en mi cuarto. Y a veces, por las noches, seguramente también escucha los ruidos provenientes del cuarto del fondo. Pero nadie le advertirá nada, como a mí.